No cualquier persona de un país puede ser el representante de ese país en la Organización de la Salud, que es el tema de los temas del mundo y de un país como el nuestro, de todo el mundo, pues, puede ser nombrado, ¿no? O sea, es un reconocimiento. Resulta que este hombre que ve en pantalla, Hugo López-Gatell, va a ser el nuevo representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. La presidenta lo manda a Ginebra, Suiza. Le recuerdo, fue el encargado del manejo de la pandemia en México, una gestión que generó todo tipo de críticas. El pico no llegó cuando dijo, la curva no bajó cuando prometió, la pandemia no terminó cuando aseguró, y lo más grave, su peor escenario se quedó corto. Dijo que el caso más catastrófico serían 60,000 muertos. Hoy sabemos que no fue así, sabemos que estudios muy serios, destacados, hechos por importantes científicos mexicanos reconocidos a nivel mundial, la cifra es por mucho, mucho más de la que incluso dice el gobierno. ¿Cuántos mexicanos, mexicanas murieron por la pandemia? Según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, desde febrero del 2020 hasta el 8 de mayo del 2023, murieron 333,961 personas por COVID. Oficiales, muy lejos, lejísimos de los 60,000 que López-Gatell estimó como el peor escenario. Dicho de otra manera, son 5 veces lo que él decía el encargado de la pandemia. Estas son las cifras oficiales. El colectivo Unidos por la Salud Mental rechazó el nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Lo han calificado como una burla. El colectivo argumenta que su gestión durante la pandemia dejó mucho que desear, desde minimizar el uso de cubrebocas hasta subestimar las cifras de muertes por COVID. Además, le reprochan su falta de respuesta ante el desabasto de medicamentos y especialmente los psiquiátricos y oncológicos. Acusan que nunca atendió a los padres de los niños con cáncer ni a pacientes que exigían ayuda. Le diría algo más de todo ello. Todo esto que le estoy contando, llegó a decir que esos movimientos de los padres y madres de los niños con cáncer eran parecidos a los que en otros países del mundo se llevaban a cabo y que eran movimientos de la derecha que buscaban dar golpes de Estado. Más o menos, no exagero de la forma en que lo dijo, puedo tener variantes y no cito de manera textual. Hablemos del tema, le hemos pedido a Javier Tello, médico cirujano, autor de La tragedia del desabasto y analista en políticas, que esto es las dos cosas muy importantes para la conversación. Hemos platicado, como usted lo sabe, en diversas ocasiones con él. Pues él es especialista en políticas, lo que corresponde a públicas de salud, y está con usted y con nosotros. Querido Javier, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Hola Javier, qué gusto, buenas noches. Crónica de un nombramiento anunciado, crónica de pues es un premio, ¿no? No lo puedo ver de otra manera para algo que no se hizo bien, ¿no? Pues mira, no necesariamente un premio, pero es algo muy interesante porque sí, tienes toda la razón. Una persona tan verdaderamente impresentable como Hugo López-Gatell, que demostró tener realmente pues la bandera de la ideología por encima del bienestar de los pacientes o de la gente, no debería ser reconocido de esa manera, por supuesto, ¿no? Alguien a quien directa o indirectamente se le pueden atribuir cerca de 600,000 muertes en exceso que no debimos haber tenido si su trabajo hubiera sido el adecuado, la mayor mortalidad de profesionales de la salud en todo el mundo, con más de 1,500 médicos y personal de enfermería que fallecieron, el haberle negado la vacuna a los médicos y personal de enfermería privados solamente porque así quiso, el haberse negado a hacer recompras de la vacuna de COVID para niños, pues sí, nos parecería como un verdadero despropósito. Ahora, dicho lo anterior, hay que entender también a lo mejor lo que hay en el trasfondo de todo esto. Primero que nada, hay que recordar una cuestión muy curiosa, ¿sí? Este rumor sale a mediados del sábado y prácticamente no es reconocido. De hecho, estos cuates del portal de Infodemia lo negaron.
y lo negaron ayer en la noche, para que hoy en la mañana la presidenta, a pregunta expresa, como dicen los periodistas, respondiera además muy dubitativa y sin dar detalles que ella, que lo promovió, según ella, no sabía cuándo era la fecha que comenzaba este mandato. Eso nos pone muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y por último, algo muy interesante para considerar, Javier, realmente cuál es la trascendencia que va a tener esto para la salud en México. Cero. Prácticamente se va a una misión en donde va a tener la representación de la visión y la política de México ante este organismo internacional. Seguramente participará en algunas votaciones junto con los otros cientos de miembros de la Organización Mundial de la Salud y estará, eso sí, transmitiendo sus mensajes personalísimos, ideológicos, de bienestar y de todas estas cosas del pueblo y de la 4T, etcétera, pero allá. Entonces, a mí me da la impresión de que ese era precisamente el movimiento que se quería hacer, ponerlo a 9,000 kilómetros de distancia de donde pudiera estar generando comentarios, que nos lleva de la mano, y esa es otra historia también, al nombramiento de Juan Ferrer, ¿eh? Ujú. En la UNESCO. En la UNESCO, exactamente. Dos personas terriblemente allegadas a López Obrador que finalmente en el lapso de una semana o 10 días son nombradas con posiciones en el extranjero. Por lo que entendí hoy, el nombramiento de Hugo López-Gatell no pasa por el Congreso. No, digo, no soy experto para nada en esas formas y fondos, pero aparentemente es un nombramiento que se queda así nada más y curiosamente el de Juan Ferrer sí, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente yo honestamente pienso que es algo que no se tenía previsto durante el fin de semana y por algún motivo, y eso es lo que habrá que ver, pues la presidenta tuvo que reconocerlo hoy en la mañana, ¿no? De improviso. ¿Por qué? A ver, ¿por qué supones, entiendo que esto pasa por la política, esto pasa quizás también por cubrirlo, aunque ya ha pasado mucho tiempo y muchas de las demandas que ha habido no han procedido, pero ¿por qué supones que la presidenta toma una decisión de esta naturaleza, siendo que incluso tuvo diferencias con él respecto a la estrategia cuando ella era jefa de gobierno? Mira, lo desconozco, tienes toda la razón, hubo una gran diferencia, es público, es notorio que están alejados los unos de los otros. Vaya, perdóname que te digo una nimiedad, Javier, tú puedes asomarte en este momento al perfil de X de Hugo López Gatell y lo que ves en la foto de arriba es su foto con Andrés Manuel López Obrador, no con la presidenta, no nada. No se habían prácticamente dirigido la palabra hasta un intercambio de tweets hoy en ni siquiera fue un intercambio, porque la presidenta no le dijo nada directamente y él lo agradece en un tuit. Punto. Eso es todo, ¿no? Entonces, esto obviamente nos da a pensar, a menos de que nos demuestren lo contrario, que la indicación llegó probablemente de otra parte y que es una manera muy simple, vámonos a lo más simple, de mantener a Hugo López Gatell con un sueldo, a cuesta del presupuesto, haciendo algo. Es muy curioso porque Hugo López Gatell no había estado haciendo absolutamente nada en la última parte del sexenio pasado, hasta que súbitamente se aparece en Palacio Nacional y dice y anuncia que él iba a hacer una posición extraña que se llamaba consejero o asesor en salud para la presidencia de la República, lo que quiera que eso signifique. ¿En dónde estaba sentado? ¿En qué escritorio? ¿Cuánto ganaba? ¿O qué papeles firmó? Jamás lo supimos. Comienza este gobierno y prácticamente estaba desempleado hasta que no sabemos más que hace un par de semanas que había reiniciado en la nómina del Instituto Nacional de Nutrición, ¿no? Y supongo a este punto que era para mantenerlo con ciertas credenciales y que pudiera hacer este movimiento. Yo personalmente no le encuentro pies ni cabeza, no es algo que realmente trascienda hacia México, es algo sí indignante, sobre todo porque cuando lo quieres ver como un reconocimiento, sea un enorme premio de muchas medallas o simplemente mantenerlo en el presupuesto con un sueldo, pues es reconocer realmente, o perdón, no reconocer la mortalidad enorme que se tuvo en la pandemia, el gran descuido que hubo hacia cientos de mexicanos y ciertas declaraciones verdaderamente desastrosas como la que tú ya mencionabas hacia los niños con cáncer. Es realmente la encarnación de la ideología por encima de la ciencia y del bienestar médico. Oye, ¿lo están protegiendo? Es muy probable, sí, porque, vaya, ¿Pero de no qué lo sabemos pueden lo que estar? vaya a A ver, suceder. ¿de qué lo pudieran estar protegiendo, Javier? ¿Qué Bien, supones?
Mira, no tengo yo realmente la idea, pero si me pongo yo a elucubrar, Sí. pudiera ser que comenzaran a aparecer algunas historias de por qué no salió bien algunas cosas en la pandemia, ¿no? Hey, Ahora vemos que están saliendo y quieren investigar y no se dejan, etcétera, a Birmex, que es muy hacia allá. Seguramente va a acabar esto en el Insabi y para entonces Juan Ferrer ya está más lejos de acá, ¿no? Y habrá que ver si no hay algunos golpes paralelos también y en ese sentido, bueno, pues a lo mejor ponerlo en una posición más segura, ¿no? sí, eso sí, de todos, todos. Oye, pero sí, fíjate, la verdad que me parece que no es una buena salida para la presidenta este tema, ¿eh? Yo no sé qué, digo, es la presidenta, ella decide, ella puede pegar en la mesa, pero veto a saber qué circunstancias se dieron para que tomara la decisión, o ella misma, quisiera también, no lo puedo dejar de decir, ella misma estuviera convencida de las cartas credenciales del señor López Gatell y olvidara lo que pasó o ya pasara a segundo plano como una historia pasada de la pandemia. Mira, hay algo muy importante, ¿eh? No vas a hacer que nadie, absolutamente nadie en la 4T reconozca que Sí, hubo un mal manejo de la pandemia. Eso no va a existir. Entonces, no, lo que para nosotros es lógico, para ellos no lo es porque es algo muy normal que se hizo algo muy bien. Eso queda por descartado. Ahora, por el otro lado, también hay que ver cómo se están moviendo estas fichas del tablero de ajedrez. Hay que reconocer una cosa también, a recordar una cosa, perdón, ¿eh? Hugo López Gatell no solamente tuvo esos dislates y todas estas cosas que vimos durante la pandemia, él también generó un cisma dentro de la Secretaría de Salud. Ante la ausencia de facto y de incorpore, pues, de nuestro pasado secretario de Salud, él fue tomando cada vez más poder, se movió la estructura de la Secretaría de Salud a su conveniencia. Debido al Hugo López Gatell, estuvo a punto de desaparecer el Consejo de Salubridad General. No contamos hoy con registros nacionales de cáncer, no contamos con registros nacionales de personas con enfermedades raras, porque Hugo López Gatell quería abrazar y quedarse con toda la información. Él quería nombrarse como el jefe de lo que se llamaba inteligencia en salud. Todos los datos epidemiológicos, todo lo que tenía que ver con la encuesta nacional sobre salud y nutrición, todos los datos, toda la información en salud, él quería ser el propietario de ella. Y la Secretaría de Salud sufrió cambios importantes en su organigrama para que una serie de responsabilidades que no tenía, tanto en entrenamiento como en normatividad, como en muchas cosas, le reportaran a él. Entonces, seguramente que es una persona que detrás de las cámaras ha de seguir siendo muy vocal. Y yo me atrevo a pensar que para la administración actual, para el secretario de Salud actual y para muchas personas, va a ser librarse de una piedra en el zapato, tenerlo del otro lado del Atlántico, ¿eh? mira, pensaba esa parte final, que a lo mejor también es un quítamelo de aquí, ¿no? Bueno, eso es una Sí, especulación, entiendo. sí, sí, porque estamos a, ¿qué? Mes 7, 8, Sí, pero donde el año que entra el señor le dé por opinar y decir abiertamente, con esa foto que tiene con Andrés Manuel en su cuenta de X, pues va a generar problemas. te mando un gran saludo, Javier Tello. Muchas gracias que estuviste con nosotros, Javier. Un abrazo, bye. Gracias, hasta luego.